todo aquel terrorista pandillero que quiera atentar contra la sociedad o contra nuestros miembros de nuestras fuerzas del orden, van a recibir el verdadero fuego del Estado salvadoreño. 105 años de cárcel. Eso es lo que le cayó encima a uno de los 3 pandilleros que emboscaron y mataron a un policía de 52 años en Chalatenango. Un agente que llevaba 28 años sirviéndole a este país, fíjese bien, 28 años patrullando las calles más jodidas de Nueva Concepción. Este hombre entró a la PNC cuando estos hipotes ni habían nacido, lo conocían en cada cantón, lo saludaban los comerciantes, la gente lo veía pasar y se sentía segura. Y un día de mayo de 2023 le avisaron que había pandilleros escondidos en el cantón El Zapote, y fue a verificar, como había hecho miles de veces en su vida. Ahí lo estaban esperando. 3 mareros de la clica Fulton Locos Salvatruchos de la MS-13, C4, Monkey y Sapo Verde. Le metieron bala a quemarropa. El agente Maximino intentó salir de ahí y no pudo. Murió en el lugar. Y aquí es donde a uno se le revuelve el estómago, porque este fue el primer policía asesinado desde que arrancó el régimen de excepción 14 meses antes. 14 meses sin que tocaran a un solo agente. Y estos 3 vinieron a romper eso, matando a un veterano de 28 años de servicio. Le prometo que cuando escuche lo que vino después, va a entender por qué este caso es de los más duros que me ha tocado contar. Si te interesan los casos más impactantes de capturas y operativos en El Salvador, suscríbete ahora mismo a este canal. ¿Y sabe qué es lo que más indigna de todo esto? Que no fue un enfrentamiento, no fue un cruce de balas donde las cosas se salieron de control. Esto fue una emboscada planificada con toda la frialdad del mundo. Todo apunta a que estos 3 desgraciados sabían que la policía iba a llegar al cantón El Zapote porque alguien les pasó la información. Se colocaron en puntos estratégicos, esperaron como animales al acecho, y cuando el agente Maximino se acercó a verificar la zona, le cayeron encima los 3 al mismo tiempo. Según las versiones que se manejaron después, C4 fue el gatillero principal. Salvador Enrique Portillo Landaverde, 27 años. El que jaló el gatillo, Francis Antonio Gómez Calderón alias Monkey y José Armando Ochoa Gutiérrez alias Sapo Verde completaban el grupo. Los 3 de la misma clica. Los 3 esperando al mismo policía. Y lo que más rabia da es que este hombre no tenía por qué morir ese día. Llevaba 28 años haciendo exactamente lo mismo y siempre había vuelto a su casa. Esa tarde 3 bichos decidieron que un veterano de la PNC iba a hacer su mensaje al Estado. Vaya mensaje que le salió, porque lo que el Estado les contestó esa misma noche no se lo esperaba ni el más pintado. Bukele se enteró y no soltó un comunicado tibio de esos que dicen, lamentamos la pérdida y se acabó. No. Bukele escribió en X esa misma noche, este cobarde asesinato no quedará impune, los haremos pagar caro lo que hicieron. Y después soltó algo que iba directo a la yugular de las ONG. Los pandilleros que aún quedan en nuestro país acaban de asesinar a uno de nuestros héroes. Ahí no dirán nada las ONG de derechos humanos, ellos solo velan por los derechos de los criminales. Y uno lee eso y dice, bueno, son palabras, los políticos siempre prometen cosas así. La diferencia es que Bukele no estaba hablando por hablar. Al día siguiente, 17 de mayo, desplegó 5,000 soldados y 500 policías sobre Nueva Concepción. 5,000 soldados. Carros blindados cerrando cada acceso. Helicópteros encima del municipio. Drones vigilando cada movimiento. Cerraron la ciudad completa. Nadie entraba, nadie salía. Un cerco militar sobre un municipio entero de Chalatenango por un solo policía caído. Y cuando uno ve esa respuesta, cuando uno ve que por un solo agente asesinado el presidente manda 5,000 soldados, ahí entiende que este país cambió de verdad. Lo que ese cerco destapó en los días siguientes es de esas cosas que uno tiene que escuchar 2 veces para creerlas. Porque mire, los 5,000 soldados no fueron solo a buscar a los 3 asesinos, fueron a peinar Nueva Concepción entera, casa por casa, cantón por cantón, camino por camino, y lo que encontraron da escalofríos. La clica Fulton Locos Salvatruchos del programa Hollywood de la MS-13 todavía tenía una estructura completa funcionando en esa zona. 14 meses de régimen de excepción y estos todavía tenían líderes, cobradores de renta, halcones vigilando a la policía, gente guardando armas en sus casas. Todo un aparato criminal operando como si el régimen no existiera. Y el cerco arrasó con todo. 50 pandilleros capturados, no 3, 50. Líderes de la clica, coordinadores, colaboradores, todo el que tenía algo que ver con esa estructura cayó en esa redada. Fíjese en lo que pasó aquí.
Estos tres quisieron demostrar que la MS-13 todavía podía matar policías. Y lo único que lograron fue que el Estado les cayera encima con tal fuerza que no solo atraparon a los asesinos, sino que destruyeron la clica entera. El policía cayó, sí. La pandilla completa cayó con él. Y cayó mucho más duro. Ahora, en medio de todo ese despliegue, de esas 50 capturas, de ese cerco que se estaba comiendo viva a la clica, había un problema serio. C4 no aparecía por ningún lado. Monkey cayó. Sapo Verde cayó. Decenas de pandilleros cayeron uno detrás del otro. El mero mero, el que jaló el gatillo, Salvador Enrique Portillo Landaverde, no estaba por ningún lado. 5,000 soldados peinando una ciudad, y este tipo se había esfumado. Y la pregunta que todo mundo se hacía era obvia. ¿Cómo es posible que con semejante despliegue este hombre se haya escapado? La respuesta, según lo que se supo después, es que C4 no esperó al cerco. Todo indica que este hombre disparó al agente Maximino, y esa misma noche, antes de que Bukele desplegara las tropas, ya iba corriendo hacia la frontera con Guatemala. Mientras el presidente anunciaba el cerco en redes sociales, C4 ya estaba cruzando al otro lado. Se les fue por horas, se escurrió justo antes de que se cerrara el anillo, y se fue a esconder a Guatemala creyendo, como todos creen, que la frontera los hace intocables. Que si cruzas la raya ya nadie te alcanza, que allá al otro lado no manda Bukele. Lo que las autoridades salvadoreñas habían hecho en silencio mientras C4 se creía a salvo del otro lado, es algo que este pandillero se va a arrepentir de no haber sabido antes de huir. Resulta que desde el momento en que identificaron a C4 como el gatillero principal, las autoridades compartieron su nombre, su foto y todos sus datos con la policía de Guatemala. No esperaron a que el cerco terminara. No esperaron a confirmar que se había ido del país. Lo hicieron de inmediato como medida preventiva. Y esa decisión fue la que selló la suerte de C4, porque la policía guatemalteca lo localizó 10 días después del asesinato en un terreno baldío en la aldea Las Flores, Asunción Mita, Jutiapa. Y cuando uno escucha ese detalle se le escapa una risa amarga, porque fíjese la ironía. 10 días antes, este tipo le estaba metiendo bala a un policía veterano sintiéndose el mero mero de la clica Fulton Locos Salvatruchos, y 10 días después estaba tirado en un baldío guatemalteco, solo, sin armas, sin clica, sin territorio, sin nada, escondido como una rata en un lote abandonado. Eso es lo que queda de un pandillero cuando el Estado le cae encima con todo. El 26 de mayo lo capturaron y lo entregaron a El Salvador. Al día siguiente el ministro Villatoro presentó a los tres y dijo algo que a uno se le queda grabado. Sepan que todo aquel terrorista que quiera atentar contra nuestros miembros de las fuerzas del orden van a recibir el verdadero fuego del Estado salvadoreño. Y las condenas que les esperaban a estos tres por asesinar a un policía con 28 años de servicio son de esas cifras que hay que leer 2 veces, se lo aseguro. Y eso es lo que le voy a contar ahora. La Fiscalía General de la República armó el caso pieza por pieza. Las pruebas demostraron la pertenencia de los tres a la clica Fulton Locos Salvatruchos, la planificación de la emboscada, la participación directa de cada uno en el asesinato. Y cuando uno ve ese expediente armado con esa solidez, da cierta tranquilidad saber que este caso no iba a quedarse en una captura bonita para las cámaras y después una condena tibia que lo sacara en 10 años. No. Este caso iba a terminar con condenas que mandaran un mensaje tan fuerte como el cerco de 5,000 soldados. Porque hay casos donde la justicia llega tarde, llega a medias, o llega tan floja que da vergüenza ajena. Este no fue uno de esos casos. Este caso la justicia llegó con todo el peso que tenía que llegar. Y el peso que les cayó encima a estos tres pandilleros por matar a un hombre que dio 28 años de su vida patrullando las calles de Chalatenango es algo que va a quitarle el sueño a cada marero que esté pensando en tocar a un agente. ¿Cuántos años les dieron? ¿Cómo reaccionó la familia del agente Maximino? Y lo que estas condenas significan para el futuro de la seguridad en este país. Todo eso es lo que viene ahora. La FGR llevó el caso a juicio con un expediente que no dejaba ni un hueco. Testimonios de los policías que acompañaban al agente Maximino esa tarde, evidencia balística que vinculaba las armas con los tres acusados, registros de comunicaciones que demostraban la planificación de la emboscada, y la cadena de mando dentro de la clica Fulton Locos Salvatruchos que autorizó el asesinato de un agente del Estado como mensaje al régimen de excepción. Y aquí quiero que entienda algo, porque esto es importante. Este no fue un juicio express donde metieron a 3 pandilleros a una sala y en 2 horas les cayó condena. No, esto se trabajó con calma, se documentó con precisión, se presentó con pruebas que ni el mejor abogado del mundo habría podido tumbar. Porque la FGR sabía que este caso era diferente. Este era el caso del primer policía asesinado del régimen de excepción.
La condena que saliera de aquí iba a definir qué pasa en El Salvador cuando matas a un agente del Estado. Iba a ser el precedente, el mensaje, la línea que nadie más iba a querer cruzar. Y cuando el tribunal leyó las condenas, los números que salieron de esa sala son de esos que a uno le toca leerlos 2 veces para estar seguro de que no está viendo mal. Francis Antonio Gómez Calderón, alias Monkey, 105 años de prisión, 105. Y Salvador Enrique Portillo Landaverde, alias C4, el gatillero principal, el mero que jaló el gatillo contra el agente Maximino, 90 años. José Armando Ochoa Gutiérrez, alias Sapo Verde, 90 años. Y uno se queda ahí un momento procesando esas cifras, porque fíjese, 105 años significa que Monkey va a morir encerrado. No es una forma de hablar, es aritmética. 90 años significa que C4, el que se fue corriendo a Guatemala creyéndose intocable, el que encontraron tirado en un baldío como una rata, va a envejecer y morir dentro de una celda sin volver a ver la calle jamás. Y Sapo Verde igual. 3 hombres que una tarde de mayo decidieron emboscar a un policía veterano van a pasar el resto de sus vidas pagando por esa decisión. ¿Qué se puede decir de algo así? ¿Que la justicia tardó? Sí, porque entre la captura y la condena pasaron meses de investigación y proceso judicial. Y que fue lenta tal vez, que llegó floja, eso ni de chiste. Cuando la justicia te cae con 105 años encima, eso no es flojo, eso es demoledor. Y hay un detalle sobre la diferencia en las condenas que casi nadie ha analizado y que dice mucho sobre cómo operaba esta clica por dentro. ¿Por qué Monkey recibió 105 años y C4, que fue el que jaló el gatillo, recibió 90? Uno pensaría que el gatillero principal se lleva la condena más alta. Todo apunta a que la diferencia tiene que ver con el rol de cada uno dentro de la estructura y con los cargos acumulados que cada uno arrastraba por separado. Según la información que trascendió, a Monkey no solo le cayeron los cargos por el asesinato del agente Maximino, le cayó todo lo que la investigación del cerco de Nueva Concepción destapó sobre su papel dentro de la clica Fulton Locos Salvatruchos. Extorsiones, participación en otros homicidios, coordinación de actividades criminales dentro de la estructura. La redada de los 5,000 soldados no solo sirvió para capturar a 50 pandilleros, sirvió para abrir expedientes, para cruzar testimonios, para conectar a cada detenido con crímenes específicos que antes no se podían probar. Y Monkey aparecía en demasiados de esos expedientes. 15 años más de condena que C4 no son por el asesinato del policía solamente, son por todo lo demás que el cerco destapó. Son 15 años por cada crimen que salió a la luz cuando 5,000 soldados pusieron patas arriba a Nueva Concepción entera. Y eso lleva a algo que muy poca gente ha dimensionado sobre lo que significó el cerco de Chalatenango, más allá de la captura de estos 3. 50 pandilleros capturados. Suena a un número y ya, 50. Uno lo dice rápido y sigue adelante. Fíjese lo que significan esos 50 en la práctica. Significan que la clica Fulton Locos Salvatruchos del programa Hollywood de la MS-13 dejó de existir. No fue debilitada, no fue reducida, fue borrada del mapa. Cada líder, cada coordinador, cada cobrador de renta, cada halcón, cada colaborador que mantenía esa estructura funcionando, cayó en esa redada. Las familias de Nueva Concepción que durante años pagaron renta bajo amenaza de muerte, dejaron de recibir visitas del cobrador. Los comerciantes que cerraban sus negocios a las 4 de la tarde porque después de esa hora la calle era de la pandilla, empezaron a cerrar a la hora que les daba la gana. Los hipotes que caminaban al colegio pegados a la pared para no cruzarse con un halcón, empezaron a caminar por el medio de la calle. Y todo eso por un solo policía. Un solo agente asesinado fue el detonante que destruyó una estructura criminal entera. La clica mató a Maximino para demostrar poder. Y Maximino, con su muerte, se llevó a la clica completa por delante. Hay algo de justicia poética en eso que a uno le pone un nudo en la garganta. Y la familia del agente Maximino, ¿cómo vivió todo esto? ¿Qué significó para ellos ver que los asesinos de su padre, de su hermano, de su esposo, recibieron condenas de ese calibre? Cuesta imaginar lo que vivió esa familia desde el 16 de mayo en adelante. Un hombre que salió de su casa a patrullar como lo había hecho durante 28 años y no volvió. Un padre, un esposo, un hermano que se despidió esa mañana sin saber que era la última vez. Y después los días de incertidumbre mientras el cerco buscaba a los asesinos. La rabia de saber que C4 se había escapado a Guatemala. La angustia de pensar que el gatillero podía quedar libre al otro lado de la frontera. Y después el alivio brutal de saber que lo encontraron tirado en un baldío 10 días después. Que los 3 estaban capturados, que iban a juicio.
Según fuentes cercanas al caso, cuando la familia escuchó las condenas de 105 y 90 años, el sentimiento no fue de celebración, fue de algo más profundo que eso. Fue la certeza de que los hombres que les arrebataron a Maximino no van a volver a la calle nunca, que no van a poder hacerle lo mismo a otra familia, que el sacrificio de su padre, de su esposo, de su hermano, no quedó en el aire. Costó un cerco de 5,000 soldados, costó una cooperación internacional con Guatemala, costó meses de investigación. Sí fue lento, sí fue doloroso. Sí tardó más de lo que cualquier familia quisiera esperar. Nadie le va a devolver a Maximino. Eso ninguna condena lo puede hacer. Lo que sí pudieron hacer estas condenas es algo que va mucho más allá de este caso y que tiene que ver con cada policía que sale a patrullar cada día en este país. Porque mire, antes de este caso, antes del régimen de excepción, matar a un policía en El Salvador era casi rutina. Caían agentes y las condenas eran de 20 años, de 15, de 10, y con buena conducta los asesinos salían en menos de la mitad. Los pandilleros lo sabían. Sabían que matar a un policía costaba unos años de cárcel y ya. Era parte del costo de operar, algo que se asumía, algo que no les quitaba el sueño. Eso se acabó con este caso. 105 años y 90 años no es una condena, es una declaración. Es el Estado diciéndole a cada pandillero que quede libre en este país: si tocas a un policía, te vamos a buscar con 5,000 soldados, te vamos a cercar una ciudad entera, te vamos a perseguir hasta Guatemala si hace falta, y cuando te atrapemos, te vamos a meter una condena que garantice que no volvés a ver la calle en lo que te queda de vida. Eso es lo que significó la muerte del agente Maximino. Eso es lo que significaron esas condenas. Y eso es lo que cada agente de la PNC que sale a patrullar hoy siente cuando se pone el uniforme. Que si algo le pasa, el Estado va a responder con todo. Que su vida vale un cerco de 5,000 soldados. Que su muerte no va a quedar impune. ¿Cómo cambió Nueva Concepción después de todo esto? ¿Qué pasó con el cantón El Zapote donde mataron a Maximino y el homenaje que este policía merece después de dar 28 años de su vida por este país? Es exactamente lo que le voy a contar ahora. Nueva Concepción después del cerco ya no es la misma. Y cuando digo que no es la misma, no estoy hablando de un cambio bonito para un discurso político. Estoy hablando de algo que la gente de ahí siente en la piel todos los días. Los comerciantes del centro abrieron negocios que llevaban años cerrados por miedo a la extorsión. Tiendas que bajaron la cortina cuando la renta se les hizo impagable, ahora están funcionando otra vez. Familias que se fueron del municipio, huyendo de las amenazas de la clica Fulton Locos Salvatruchos, empezaron a regresar cuando se enteraron de que la estructura había sido desmantelada por completo. 50 capturas no es un número en un informe de seguridad. Son 50 personas que ya no pueden cobrar renta, que ya no pueden amenazar, que ya no pueden asesinar, y la gente lo nota. Lo nota cuando camina por la calle de noche sin que nadie la pare. Lo nota cuando el cipote va al colegio sin tener que esquivar halcones. Lo nota cuando llega fin de mes y no aparece nadie a la puerta del negocio pidiendo $200 con la mirada que todos saben qué significa. Eso es lo que cambió en Nueva Concepción. No un discurso, una realidad. Y el cantón El Zapote, el lugar exacto donde cayó el agente Maximino, se convirtió en algo que nadie esperaba. Los vecinos del cantón El Zapote, según lo que cuentan fuentes cercanas a la comunidad, decidieron que ese lugar no iba a quedarse solo como el punto donde asesinaron a un policía. Quisieron que significara otra cosa, que cada vez que alguien pasara por ahí, recordara al hombre que murió protegiendo esa zona. A la gente que durante 28 años pasó por ese mismo camino patrullando, saludando, cuidando, y uno escucha eso y le da una mezcla de tristeza y orgullo que cuesta explicar. Tristeza porque Maximino no debería haber muerto ahí. Orgullo porque la gente que él protegió durante casi 3 décadas no lo olvidó. No dejó que su muerte se convirtiera en un dato más en una estadística de policías caídos. Lo recordaron como lo que era, un hombre que dio su vida entera por una comunidad que ni siquiera era la suya de origen. 28 años sirviendo en un lugar que eligió servir. Y eso, fíjese, es algo que los pandilleros que lo mataron nunca van a entender. Porque ellos pensaron que matándolo iban a demostrar poder. Y lo que demostraron fue el tamaño de lo que este hombre significaba para su comunidad. La pregunta que queda en el aire, y que francamente a uno le da escalofrío pensarla, es qué habría pasado si los 3 asesinos no hubieran sido capturados. Piénselo un momento. Si C4 hubiera logrado quedarse en Guatemala sin ser detectado, si Monkey y Sapo Verde hubieran escapado del cerco como lo hizo C4, si los 3 hubieran quedado libres después de matar al primer policía del régimen de excepción, el mensaje para cada pandillero del país habría sido clarísimo. Se puede matar a un agente y escapar.
Se puede desafiar al Estado y sobrevivir. Se puede romper los 14 meses de invulnerabilidad del régimen y salir corriendo a Guatemala sin que pase nada. Cada clica que todavía operaba en algún rincón de El Salvador habría visto eso como una invitación. Si ellos pudieron, nosotros también. Y los agentes de la PNC que salen a patrullar cada día habrían sentido algo que ningún policía debería sentir. Que su vida no vale lo suficiente para que el Estado mueva cielo y tierra cuando los tocan. Eso habría sido devastador. No solo para la seguridad del país, sino para la moral de una institución que lleva años poniendo el pecho contra las pandillas. Da escalofrío de verdad pensar en lo que habría pasado si este caso hubiera terminado diferente. La razón por la que no terminó diferente, la razón por la que estos tres están encerrados con condenas que garantizan que van a morir en una celda, tiene que ver con algo que cambió en El Salvador y que va mucho más allá de este caso. Lo que cambió es que matar a un policía ya no es un crimen que se paga con unos años y una palmadita en la espalda cuando salís de la cárcel por buena conducta. Antes del régimen de excepción, cuando caía un agente, las condenas eran una vergüenza. 15 años, 20 si el juez estaba de buen humor, y con las reducciones el asesino estaba afuera en 7 o 10. Los pandilleros lo tenían calculado, era parte del negocio. Matar a un policía costaba unos años adentro y ya. Un precio que estaban dispuestos a pagar. Hoy el precio es 105 años. Es 90 años. Es una vida entera adentro de una celda sin posibilidad de salir. Y ese cambio no es cosmético. Ese cambio es el que hace que un pandillero se lo piense 3 veces antes de apuntarle a un agente. Porque ya no es un cálculo de años, es un cálculo de para siempre. Y cuando el para siempre entra en la ecuación, la mayoría de esos bichos prefiere correr que disparar. Eso es lo que logró la condena contra C4, Monkey y Sapo Verde. No solo encerró a 3 asesinos, cambió el cálculo para todos los demás. Y hay algo en las palabras del ministro Villatoro cuando presentó a los 3 asesinos que resume todo este caso en una sola frase, y que a uno le deja claro dónde está parado este país. Sepan que todo aquel terrorista pandillero que quiera atentar contra la sociedad o contra nuestros miembros de las fuerzas del orden van a recibir el verdadero fuego del Estado salvadoreño y tenemos todas las herramientas para buscarlos dentro y fuera del país. Dentro y fuera del país. Esa frase es la que C4 debería haber escuchado antes de salir corriendo a Guatemala, porque el verdadero fuego del Estado no es solo el cerco de 5,000 soldados, es la cooperación con Guatemala que lo encontró en un baldío 10 días después. Es la Fiscalía armando un expediente durante meses para garantizar condenas que no se puedan apelar. Es un tribunal dictando 105 años de cárcel sin temblarle la mano. El verdadero fuego del Estado es todo eso junto. Es saber que si matas a un policía en El Salvador, te van a cercar una ciudad entera, te van a perseguir hasta otro país, te van a traer de vuelta esposado, y te van a meter una condena que garantice que no volvés a pisar la calle. Eso es lo que Villatoro quiso decir. Y eso es exactamente lo que pasó con estos 3. Este caso empezó con 3 disparos en el cantón El Zapote y terminó con una clica entera destruida, 50 pandilleros capturados, una cooperación internacional que cruzó fronteras y 3 condenas que suman 285 años de cárcel. Y en el centro de todo eso está un hombre, el agente Maximino Antonio Vázquez Rodríguez, 52 años, 28 de servicio, un policía que no salía en los periódicos, que no daba conferencias de prensa, que no buscaba reconocimiento. Un hombre que simplemente hacía su trabajo todos los días. Que salía de su casa, se ponía el uniforme y se iba a patrullar las calles de Chalatenango sabiendo los riesgos pero yendo igual. Y ese día de mayo fue a verificar un aviso sobre pandilleros escondidos en una zona, como lo había hecho miles de veces. Porque eso hacen los policías de verdad. Van, aunque sea peligroso, aunque sea arriesgado, van, y Maximino fue, y no volvió. La clica que lo mató ya no existe, los 3 que le dispararon van a morir encerrados, y el país que él protegió durante 28 años le respondió con 5,000 soldados, con condenas históricas, y con la certeza de que su muerte no quedó impune. Descanse en paz, agente Maximino. Este país le debe 28 años de servicio, y si este caso le pareció fuerte, quédese en el canal porque el próximo que vamos a cubrir es otro operativo que destapó una estructura que nadie sabía que existía. Y la forma en que las autoridades la descubrieron le va a dejar la boca abierta. Ese caso ya viene.